Bueno, gente, 2 de la tarde con 25 minutos. Ya había amenazado ayer Milei, era si me rechazan el veto lo voy a judicializar, lo que salga va a ser vetado. Finalmente hay quórum, tema jubilaciones, tema emergencia en discapacidad en el Senado, más allá de la presión que habían llevado adelante gobernadores del PRO y del radicalismo, que después de que el presidente le dijera que los gobernadores eran lo encargaron de querer destruir al gobierno y que solo le importaba la suya, la respuesta de gobernadores del PRO y del radicalismo fue de ustedes traten los ATN y el impuesto a los combustibles, nada más. Y en un momento había amenazado a Unión por la Patria diciendo, bueno, no se avanza en jubilación, no se avanza en emergencia de discapacidad, listo, vuelve todo a comisión. Corta la bocha, bueno, finalmente una sesión que había arrancado a las 12 del mediodía arrancó a las 2:30 de la tarde. Sí. Marian, querido, buenas tardes, ¿cómo andamos? ¿Cómo estás? Más de lo mismo, Sí. puesta en escena, deslegitimación de la política, jugar a un como sí, Claro. armar así una realidad paralela en la cual supuestamente se mejorarían las condiciones de nuestra patria. No, nada que ver. Sí. Todo lo que se vota o todo lo que se puede llegar a votar es en contra de la gente. Todo lo que puede llegar a pasar son desgracias. La capacidad de veto, la judicialización, son todas estrategias que dependen mucho de Comodoro Pi. Sin dudas. Entonces creo que también, y me parece que la oposición tiene que empezar a plantear claramente qué es lo que va a hacer para volver a gobernar este país, qué cosas sí o sí va a hacer en el caso de ganar las elecciones de acá a 2 años, y qué va a hacer mientras tanto para llegar a esa instancia, para generar el consenso con la ciudadanía para que lo voten. Claro. ¿Y qué van a hacer sobre todo para salir de esta situación de personalismos aislados que no tienen nada que ver con la construcción política, que no tienen nada que ver con la organización y que no aporta a sumar por lo menos toda la gente que votó en su momento a Massa, que votó en su momento a Alberto, que no están de acuerdo ni con Massa ni con Alberto como candidatos propios, que dicen, bueno, son los acuerdos de Cristina, que sí votarían a Cristina, que sí votarían a Axel, que sí votarían a alguien del kirchnerismo, sea cual fuera el candidato, pero que no están de acuerdo con el otro sector o los otros sectores del peronismo que vienen representando a lo que fue Unión por la Patria, a lo que fue Unidos, a lo que fueron todas las alianzas electorales, las últimas 3 alianzas electorales que se hicieron con otros sectores del peronismo. Se habla de un peronismo como si fuera una sola cosa. El peronismo no es una sola cosa. El peronismo originalmente es frentista, que mucha gente se sorprendía cuando hablaba de el triunfo aquí el peronismo es un movimiento. Verde, hablaba de es un movimiento. Están todos juntos, se mezclaron. El peronismo es eso, un movimiento y varios frentes. Pero no es lo mismo. No es lo mismo. Sectores del peronismo que tienen una concepción muy arraigada de la justicia social, que sectores del peronismo que no tienen drama en arreglar con el Fondo Monetario Internacional el pago a los fondos buitres. Bueno, a ver, hoy el gran sustento de que Milei medianamente esté cómodo políticamente tiene que ver con, bueno, un sostenimiento mediático que hay planteado, hay un poder económico que coincide con este rumbo y cada tanto le pega una apretada diciendo de acá no te mueves. Muy sutil esa apretada también, y después responde a esa escoria del peronismo, me gusta llamarla así, digamos, que vos marcás que no tiene ningún problema en arreglar con un Fondo Monetario Internacional o sentarse a discutir una derecha, fondo buitre y demás, y con la escoria del radicalismo. Hoy va haciendo ese gran sostén. El PRO no te lo cuento porque el PRO ya está absorbido adentro directamente. El PRO hace una pantomima de que está en contra. Siempre hace la misma pantomima. ¿Sabes qué me hace acordar? Me hace acordar a Lilita Carrió. Totalmente. Que te hacía una denuncia faltando una semana para que se cumpla el plazo de algo. A los 2 o 3 días afirmaba lo contrario y terminaba relativizando todo y dejando que se diluya todas las denuncias que había hecho sin presentarlas en la justicia, digamos.
Era una puesta en escena. Sí, una Margarita Stolbizer, una Ocaña. Pero también esto pasó con el macrismo. Claro. En su momento, Moyano se fue de gira con Macri. Bueno, inauguran se junto sentó, antes de la elección se sentó de todas las Macri veces en Monumento a Perón. Claro, recién con el gran problema que tuvieron cuando sacaron de vuelo a Moyano Chico en ese acto que se hizo en Diagonal Norte, había sido... que pongan la fecha del paro y la secretaria nunca pone la fecha. Que las bases estaban exigiendo fecha de paro y tuvieron que salir corriendo porque la gente estaba recontracaliente por los despidos de empleados públicos y de empleados de industria, el cierre de industrias pequeñas. Y con una CGT tan ausente en aquel momento como ahora, por más de alguna instancia judicial, el derecho a huelga y demás, después tan ausente como de esa manera, hoy se sostiene la pelea de los trabajadores por las bases, es decir, por individualmente cada sindicato. Sí, también muchos sindicatos han hecho la vista gorda. Sin duda. También muchos sindicatos han dejado de formar a sus militantes y han dejado de fortalecer las comisiones internas, los cuerpos de delegados. Yo creo que ese como sí, que es esa realidad paralela de la que hablábamos, que construye el poder permanentemente, hizo que gran parte de los partidos políticos, los dirigentes políticos y de los dirigentes sindicales se pararan en esa realidad. Sin duda. Entonces, hoy las bases los miran como diciendo ¿de qué están hablando, muchachos? Claro. No estamos muriendo de hambre, estamos perdiendo derechos y ustedes están discutiendo algo que para nosotros es intrascendente, la caja, la obra social. Claro. La extorsión que tiene hoy el gobierno y que fue la misma que utilizó Mauricio Macri cuando hablaba de la Gestapo sindical. La plata de la obra social. La plata de la caja, de la obra social. Totalmente, Exacto. pasa por ahí. Y después me he quedado con lo que vos marcás de el gobierno que va a un ritmo y a un país. Bueno, yo lo escuchaba a Milei en la charla con su amiguito, que sé que no tuvo niebla para llegar de Olivo al streaming de Majul, cuando hablaba de, el superávit creció el superávit. Yo veo que toda esa guita en la gente no repercutió nunca. Y después vos tenés, el consumo subió un 12%, porque yo miro Mercado Libre y Mercado Pago. Bueno, todo lo otro, que es lo que te mueve el amperímetro, venir de 13, 14 meses de caída constante del consumo en la Argentina. ¿Qué sentido tiene que suba el superávit si baja el PBI abruptamente? Totalmente. No tiene sentido. No. Por eso muchas veces se habla de economía con una levedad. ¿Sí? Como el superávit es la palabra mágica. ¿Mágica para quién? Claro. Es mágica para el poder porque implica recortes en el Estado y en los derechos de la gente. Porque cuando hablamos recorte en el Estado no estábamos hablando del empleado público, de que vos te pongas contento porque echaron a esos ñoquis. Tiene que ver con los derechos que vos tenés, tiene que ver con los insumos en los hospitales, tiene que ver con el mantenimiento de las escuelas, tiene que ver con el subsidio al transporte público, con el subsidio a la nafta. Tiene que ver con que vos puedas llegar a fin de mes. Claro. Que pueda llegar totalmente, a fin de mes. Que el policía que va caminando por la calle esté capacitado y no salga al voleo a tener que realizar la tarea sin una capacitación adecuada, por ejemplo. Sí. Que te pase como en Buenos Aires de un tipo que no sabe discernir cuándo tiene que tirar, a dónde tiene que tirar, y se cargó a un pibito. Sí, en realidad no es que no saben definir, ahí una decisión política de Patricia Bullrich que va en ese sentido, de amedrentar a la población a través de el manejo violento de las fuerzas de seguridad en general, y la justificación, así como él lo hizo con Maldonado, con Rafael Nahuel, justificar un asesinato a sangre fría, como lo hicieron con Chocobar en su momento también. Un héroe querían hacer, no que fue parecía asesinato un tipo que lo de Grillo porque lo por el mató laburo a de sangre los fría por la médicos, ¿viste? espalda. Sí. Y después el otro país que vive, que es un país paralelo, porque Caputo a la noche, con lo que era lo que hoy se trata en el Senado de jubilaciones, bueno, hay jubilados que son pensionados y que cobran arriba de $1 millón de pesos. Yo no sé en qué momento, en qué lugar vive Caputo. Que la mayoría de los jubilados y pensionados están por arriba del palo, es imposible. Pero, a ver, y ahora tuit de Patricia Bullrich. Hoy el kirchnerismo plantea un golpe institucional en el Senado
planteándole a la vicepresidente una sesión autoconvocada para arrebatarle el poder a la presidencia del Senado y agujerear los éxitos económicos del gobierno que tanto nos han costado a los argentinos. No se puede permitir, están planteando un golpe institucional y llevarse puesto al Senado, las instituciones, las normas y la República se respetan. Bueno, no hay respeto a la República de la Libertad Avanza, no hay respeto a las instituciones de parte de la Libertad Avanza, y no tengo éxito económico del gobierno de la Libertad Avanza. No, por eso, es un relato paralelo. Claro. Esto no funciona. Así como el macrismo utilizó esos eufemismos, como el viento de cola, y pasaron cosas, y toda esa cantidad de expresiones que no decían nada, pero desviaban la atención, hoy se dieron cuenta que era mejor construir una realidad paralela. Claro. Entonces, hoy tenés todo este discurso que primero tendió a justificar el recorte burdo, absurdo del Estado en todas sus funciones. Porque en realidad, más allá de hablar de soberanía, más allá, lo que hicieron percha fueron las instituciones de la democracia que defendía Alfonsín. Lo que me causa gracia es que el radicalismo haya sido cómplice de eso, el radicalismo que está dentro del PRO y el radicalismo que no se opone fervientemente a este tipo de políticas. Digamos, la tibieza con la que Pablo Hapkin se maneja acá, en la cual no trata de no parecer agresivo al gobierno. Puyaro directamente lo apoya abiertamente. Lo apoya directamente, sí. Entonces, y gobierna ese ritmo. Yo creo que sacrificaron las banderas históricas del radicalismo. Creo también que en su momento el socialismo ha tenido estas tibiezas. Sí. También ha tenido estas tibiezas. Yo creo que Wiener en su momento, después de la 125, después del 2008-2009... Sí, cuando arranca la aspiración presidencial de Wiener. Exacto, empezó a ahí negociar, es donde hace el quiebre del socialismo. Exacto, y empieza a plantear... Yo creo que el quiebre viene un cachito antes, viene 2005-2006, que negocian con la Fundación Libertad y empieza a ver... después de eso empieza a tomar protagonismo Escajadillos, ya sabemos por dónde viene la cosa. Guita del narco para bancar una elección presidencial. Una elección presidencial no es poca plata, es muchísima guita que hay que poner. Bueno, en ese momento el socialismo eligió un camino que también rompía con todos sus principios éticos y que rompía con su posición ideológica de centro-izquierda. Claro. Y la cerraron. Yo creo que el máximo exponente del neoliberalismo socialista fue Lifshitz. Fue el que mejor entendió esta cuestión de un funcionariado puesto al servicio de los poderes económicos. Y hoy por hoy el peronismo tiene un sector adentro que está laburando, que cumple con todos los parámetros de esta lógica. Y si nosotros decimos que bueno, no podemos ir solo porque no vamos a ganar, por lo menos tengamos los cojones de poner un candidato que sea más cercano a la visión de la justicia social del peronismo, a la visión de la soberanía de nuestro pueblo, de la independencia económica, que tenga la valentía suficiente para decirle al Fondo Monetario los muertos no pagan. Totalmente. Sí, de no quedarme con el candidato blanco. Y no el candidato de la embajada. Totalmente. Y en donde me parece, cuando yo te escuchaba de que también, de que hoy es saludable, voy a la composición de nuestra patria chica, que fue el peronismo de hoy. Bueno, este acuerdo que se llevó adelante con lo que es, Ciudad Futura. Que ese sector del socialismo que vos lo tenés interesante, que no ha traicionado con bandera, y te pongo un Sustiniani, y te pongo un San Marín, y te pongo una Silvia Burger ahí en el medio, te lo pongo, no forma parte del socialismo, pero va con la idea de Carlos del Frade, una Sofía Boto, que van estando hoy, que empiece a confluir dentro de un mismo espacio político. Me parece que vos empezás a generar algo. Primero la patria chiquita, de la nuestra, acá, totalmente, de la cotidiana, de la nuestra rosarina. Primero, el peronismo solo no construye. Yo creo que el aglutinante tienen que ser ciertas cuestiones éticas, no ciertas cuestiones de matemáticas eleccionarias. Sí. Y a partir de eso sí salir a convocar desde estos principios éticos, desde la vida humana, la dignidad de la vida humana,
por sobre todas las cosas. Sí. Salir a convocar a una construcción que tenga en cuenta el federalismo, Totalmente. sobre todo el federalismo, la construcción local, pero el federalismo en todo el sentido, no solamente nosotros respecto de Buenos Aires, sino los barrios respecto del centro, Obviamente. sino sí, el los norte pueblos respecto del centro o el sur de la provincia de Santa Fe. Claro, sino también los pueblos respecto de Santa Fe y de Rosario. Totalmente. Exacto. Y que esas construcciones locales sean respetadas. Uh-huh. En su momento, Cristina se ha puesto a discutir también las concejalías en Malabrigo y no hace bien. No. Cuando hay intervencionismo, Uh-huh. las luchas en el interior de nuestro país siempre fueron más fuertes, más gloriosas y con mejores logros. Totalmente. Cuando no hubo intervencionismo. Sí. Cuando desde las grandes ciudades no bajaron línea acerca de lo que iba a hacer, sino que respetaron los procesos de los pueblos, los procesos de la gente, los procesos de autoorganización que tuvieron. Lo que decís de Ciudad Futura me parece interesante también que Del Frade entienda el momento en el que hay que participar y ser un poco más generoso y no pensar solamente en uno. Obvio. Me parece interesante también salir a convocar a otros sectores de la sociedad civil para charlar con ellos, a los clubes, a las bibliotecas, que están siendo verdugueados y maltratados por este sistema. Creo también que hay que hablar con la iglesia, con las diferentes iglesias, desde estos principios éticos, pero hay que tener en claro qué principios éticos vamos a sostener, porque si no, no hay un lugar desde donde convocar. No, me parece que es bueno eso y me parece que no sé cómo encontrarle la vuelta cuando uno apuntaba a algo político, de que hoy hay dos partidos que no han olvidado a la gente a lo largo de su historia. Podrán errado en los términos a los cuales van y con algunas expresiones y hasta a veces con algunos egos también. Pero uno es la izquierda y el otro el peronismo que no olvidó a la gente, que siempre la ha tenido. Bueno, uno tuvo más acompañamiento del voto, ha sido el peronismo, no se ha podido con la izquierda, pero mucho de lo que vos planteás de eso de decirle al Fondo Monetario de los muertos no pagan o esta deuda es inválida, hoy uno la escuchó del peronismo de muy pocos legisladores. Es más, te diría que creo que en el legislador, en Máximo Kirchner y alguno más, Grabois por el lado de afuera, pero después a voz fuerte partió desde Miriam Bregman, Nicolás del Caño y demás, que con las diferencias, cuando se atentaba con una proscripción con lo de Cristina, lo marcaban desde mi diferencia, yo me siento porque acá van por todo. Claro. Sí, me parece que es una conducción más difícil para poder hacerla, pero en el momento hay que entender ese tiempo de la frase Pepe Mujica de ellos se unen por la idea y a nosotros nos separan los ideales. Claro. Pero porque no discutimos los ideales, creo que quedamos desactualizados. Creo que hace falta volver a discutir las cosas que consideramos básicas. Hace falta volver a discutir qué es la dignidad de la vida humana. Totalmente. Hace falta volver a discutir y volver a incorporar dentro de la dignidad de la vida humana el buen vivir de nuestros pueblos originarios, que lo pensaban. Es necesario volver a poner en tela de juicio si en realidad el consumo tiene que ser el elemento común que nos sirva para evaluar si somos exitosos en la vida o no, porque me parece que es el lugar donde nos han llevado. La sociedad de consumo ha sido el lugar por excelencia donde hoy por hoy se construyen los valores y esos valores desvirtúan toda la serie de toda la ética que sostenía en algún momento de la modernidad esto de sentirse en comunidad. Claro. Entonces me parece que por ahí hay que poner todo en tela de juicio, volver a discutir, volver a construir. No tenerle miedo a la discusión. No, y establecer un norte. No hace falta que vayamos por los mismos caminos. Si hay diferencias ideológicas o hay diferencias en la construcción política, que cada cual vaya por su lado, pero que sepamos cuál es el horizonte al que vamos.
porque si no, todas nuestras acciones no aportan a ningún proyecto colectivo. No, para nada. Y después lo otro, para quedarme cuando yo te hablaba de la caída constante del consumo, me voy a la caída constante del compre de el Morphy. Sí. Que ese no repunta, no hay forma. No, además no falla para saber si una social está yendo bien o mal. Claro, no voy, no me compré la última camperita de NASA, digamos. ¿Sí? Estoy hablando de, no me estoy comprando 1 kilo de pulpo para hacerme un bife a la plancha. No, o sea, hay sectores que están excluidos de comer carne. Totalmente. Y eso en Argentina o un yogur es para un indicador muy fuerte. Pibe ahora media tarde. Exacto. A eso voy. Es un indicador muy fuerte. En una patria en la cual somos productores de alimentos, somos productores de carne, somos productores de lácteos, que un pibe no pueda comer una cantidad de carne semanal y su yogur todos los días o su café con leche a la mañana, es preocupante. Totalmente. Es muy preocupante. Y que nuestros dirigentes no hablen de eso es más preocupante todavía. Y después me quedo con lo que marca de la calidad de vida, porque me ha tocado verlo en el barrio, de personas que tienen su negocio, su kiosquito, su almacencito y demás. Me puse el Uber con el auto. ¿Y por qué no llego con el negocio? Y yo reconozco, esto es ilegal. No, ¿A dónde termina esto? Esto termina en que todos los trabajadores del mundo van a terminar laburando 16 horas al día. Claro. O sea, las 8 horas de descanso te las voy a respetar, pero las 8 horas de esparcimiento no, ¿para qué? ¿Para qué? Si total podés laburarlas. Totalmente. Y que ya tampoco tenés la Y eso te va a alcanzar ¿eh? Para llegar a fin de mes, no es para que vos hagas la diferencia. Pues yo hago la diferencia porque, qué sé yo, el verano que viene me quiero ir al Caribe. O sea, el sacrificio. Listo, metemos sacrificio, sé que garpé el viaje, bueno, terminó el sacrificio, la viví, listo. O quiero hacer una pieza nueva en mi casa. Pero cuando el sacrificio es para llegar con lo justo y para arañar la llegada de lo justo, ¡epa! ¿Sí? No, hoy por hoy tenemos una condición laboral que nos hace descender permanentemente. Que es la mejor forma de tener domesticada. Sí, pero no solamente en el poder adquisitivo. No. En la cobertura de la obra social, en la capacidad de tener en tu trabajo condiciones laborales dignas, porque también cuando primero se te precariza el salario. Obvio. Pero después, con esa excusa... El derrotero va. Claro. Arranca. Las condiciones laborales empiezan a empeorar. El trato cada vez es peor y después aparecen estos discursos de los 90 de tenés 200 tipos atrás que quieren tu trabajo. Tu laburo, y eso que te repercute en que llegás en tu casa y tenés cara de orto, le contestás mal a la persona que vive en tu casa. Te hace pelota los vínculos. Mambo, te hace pelota los vínculos, no te alcanza para ir al club. Y dejo ir al club, o dejo de ir a ver, qué sé yo, si te tiran a ver una peli, no sé. Igual no hay que ser... No hay que deprimirse, hay que buscarle la vuelta, hay que seguir construyendo, hay que seguir charlando, hay que seguir pensando colectivamente, hay que sumarse a espacios de reflexión, hay que sumarse a espacios de acción, hay que transformarla. Totalmente. Esta realidad hay que transformarla, no nos podemos quedar con esto, no podemos aceptar la indignidad como forma de vida. Sin duda. Y bueno, y nos llevará la vida esto. Totalmente. Marian, querido, ¿la seguimos la semana que viene? La seguimos la semana que viene. Gente, le metemos un poquito de música y ya venimos para el cierre.